Buenas tardes con todos a los asistentes y ponentes del día de hoy. Sean todos bienvenidos a la sala número 1, en donde se presentarán diversos papers en base a la accesibilidad. Hacerles recuerdo que las presentaciones tienen una duración de 15 minutos y después 5 minutos para una ronda de preguntas. Pueden realizarlas mediante los comentarios y mi persona se los hará llegar al ponente. Sin más preámbulo, empecemos con las presentaciones. El primer paper es Universal Design for Learning and Diversity in Elementary School Experience Report. Los autores son Valeria Farinazo Martins, Lucia Roxo Ribeiro, Mariana Reboredo y Sibel Albuquerque. Podemos empezar. Ok. Voy a dar mi permiso para... ¿Ya están mirando? Sí, se visualiza. Sí, ya está. Gracias. Mi nombre es Valeria Farinazo, soy de Brasil, así que mi español es terrible, pero creo que voy a entender. Soy de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, en la ciudad de São Paulo. Esse trabalho é um trabalho de maestria de uma estudante e um grupo interdisciplinar que desenvolveu essa investigação. Assim que vou começar. Trataremos de los seguintes temas: introdução, falar de desenho universal para o aprendizagem, falaremos do projeto que é material digital acessível, depois hablaré sobre a aplicação desse material e depois os resultados que temos. Haciendo uma contextualização, sabemos que o mundo, segundo de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que temos 1 em cada 7 pessoas do mundo que têm algum tipo de discapacidade. Assim que são 1.000 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, temos aí a minoria mais grande do mundo. Assim que essas pessoas, milhões dessas pessoas, não têm acesso a serviços como saúde, educação, emprego, vivenda, transportes. E aqui falaremos da parte de educação. Sabemos também que em los países em desenvolvimento, como nós estamos, 90% de los niños com discapacidades não assistem à escola. É uma coisa muito triste. E, falando um pouco da lei brasileira de inclusão de pessoas com discapacidade, sabemos que essa lei diz que todos os estudantes com discapacidade têm que estar em las escolas e las escolas típicas. Assim que essas escolas têm que fazer medidas de adaptação necessárias para esse estudante, para cada estudante, e as cargas financeiras têm que estar a cargo das escolas, não podem transferir-se a las pessoas, a los padres. E um grande problema de fazer essa inclusão é que o material didático que usam as escolas típicas não se dão conta ou não têm incluso as especificidades de cada estudante. Assim que são livros normais que não estão adaptados a esses estudantes. Também sabemos que para fazer algo de adaptação, é necessário que tenhamos a parte tecnológica, que nós sabemos como fazer, e a parte de educação. A tecnologia é necessária para promover a autonomia dessas pessoas com discapacidades. E a parte de educação tem que saber como usar essas soluções tecnológicas. Bueno, hablando entonces de la maneira, né, podemos usar o que chamamos de desenho universal para o aprendizagem.
Aqui, o princípio é que quando hacemos um desenho, é para todos, para as pessoas que são típicas, não têm discapacidades, como as que têm discapacidades e qualquer tipo de discapacidades. E assim que usamos esse design para ser nosso projeto, que é acessibilidade de material digital adaptado de um livro físico. Que hicimos? Em la escola que estamos, na universidade, tem escolas juntos para nível fundamental. E há um livro que é usado em 140 escolas. E esse livro, então, é físico e tomamos uma pequena parte desse livro e fizemos uma adaptação. Assim que criamos um sítio web para ter acesso a recursos digitais que permitem um pouco mais de adaptação. Assim que, como dije há pouco, em Brasil, os niños com discapacidade devem assistir a escolas típicas. E aí que não há material didático apropriado para eles. Então, esse trabalho de maestria era transformar esse livro físico dessa escola em um livro digital. Assim que tomamos uma parte desse livro para ser isso. E não tínhamos recursos financeiros para tanto. Como hicimos? Teníamos um equipo multidisciplinário que era composto por 2 estudantes de pré-grado de computação, uma estudante de maestria que era pedagoga e estava em pós-grado de um curso de distúrbios de desenvolvimento. E teníamos uma outra professora que era fonoaudióloga. Esse equipo fazia reuniões semanais e essa estudante de maestria, que era pedagoga, descia baseada em desenho universal de aprendizagem, que tínhamos que fazer, que os estudantes de pré-grado tinham que desenvolver em um sítio web. E assim que faziam provas frequentes desse sítio web, e assim que construímos prototipos e hicimos melhoras a todo instante, e em 3 meses estava pequena parte do livro desenvolvido. Embora teníamos um desenho universal para aprendizagem, mas o foco principal desse trabalho era para estudantes com discapacidade intelectual, com 6 a 8 anos. Assim que estavam começando a estar na escola, não tinham alfabetização completa todavia. Os resultados que tivemos foram: o material digital acessível foi adaptado, né? E tínhamos que ter muito fiel o livro físico para a versão digital. E assim que criamos 3 tipos diferentes de vistas. O conteúdo original, que era do livro físico, um conteúdo estendido, que vou mostrar, e as ferramentas de apoio. Assim que, tínhamos, por exemplo, múltiplas formas de apresentação, como essas que estão nos ciclos rojos, que é aumentar ou diminuir a fonte de texto. Temos alta voz para que os estudantes saibam que está escrito, que há em essas letras, porque não sabem todavia ler. E também há uma parte que está escrito ambiente, que é entorno, que é quando o estudante não sabe que é essa palavra e faz um clique
Assim, quando fazem um clique, tem outro sítio web com informações de que é essa palavra, com exemplos de imagens, ok? Outra coisa que tínhamos era ajudas, por exemplo, em essa figura que está à esquerda, essa imagem que está à esquerda, o estudante tem que contar os peces. E o que hacemos é um recorte, onde só temos uma imagem com os peces, e assim que esse estudante pode usar a calculadora e a reta numérica para ajudar a contar. Isso é muito importante para estudantes com discapacidade intelectual. Outra coisa que tinha em esse material, por exemplo, era uma retroalimentação imediata. Assim, se o estudante põe sua resposta e está certa ou não, o sistema já pode dizer a ele se está certo ou não. Esse projeto foi aplicado em uma escola de primeiro ano, onde tínhamos 7 estudantes, era muito pequena, e são 5 ninhos e 2 ninhas, e a professora. Hicimos uma prova que chamamos pré-teste, assim que antes de começar com o material, coletamos as informações de que sabem esses estudantes ou não. Cada estudante tinha uma tableta individual para aceder a seu material, e os dados se recompilaram registrando em las pantallas de las tabletas tudo o que passava com esse estudante. Depois, hicimos um pós-teste com 18 perguntas, assim para comparar se ha tenido aprendizagem. Esse projeto se aplicou por 4 dias, em uma semana, durante o horário das classes, com a professora também inclusa. Como discussão, os estudantes, então esses niños, les motivou muito, estiveram comprometidos e motivados durante toda a investigação. Deram preferência à versão digital frente à impressa. Valoraram a parte de chip, que é uma palavra que se pode fazer clique e ter mais informações de que é essa palavra. E o áudio foi a característica de acessibilidade que os estudantes mais utilizaram, porque isso permitia a eles que fueran muito autônomos, assim que poderiam ler que estava em el texto e saber o que tinham que fazer e por conta própria a todas as partes. A percepção da professora era que esse recurso facilitou a aprendizagem de los estudantes e que isso é importante porque permite a eles que tenham seu próprio ritmo. E o áudio, para essa professora, também é o recurso que diminui as barreiras de aprendizagem. Como na comparação de pré-teste e pós-teste, 37% promédio, temos em 6 perguntas, com aumento de aprendizagem, ok? E 3 não melhoraram. Assim que hago agora agradecimentos à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior no Brasil, que esse programa, que é um programa de excelência, assim que estamos em pós-grado com esse apoio.
e o apoio de minha universidade, Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aqui temos todo o equipo que participou desse projeto. Gracias. Muchas gracias, señorita Valeria. Ahora continuamos con la ronda de preguntas. Tengo una consulta respecto a si ha habido algún tipo de margen de error con respecto a las pruebas que han realizado. Usted menciona que hace la prueba a unos niños que son 7 y de esos 7 niños todos han aprobado las preguntas que le realizaron, el pretest. Não. Eu não sei se tenho agora quanto. Creio que em artículo temos. Não tiveram acerto em todo. E que assim que quando hicimos a pós-teste, muitas perguntas que estavam malas em pré-teste, depois de aplicação desse material didático, e hicimos de novo a pergunta que melhoraram em essa que estava com erro e agora não tinham acertos em todo. Y con respecto a las discapacidades, se existen varias, justo en esa prueba, ¿qué niños contaban con discapacidades? O mejor dicho, ¿cuántos? Sim. O que passa é que quando hicimos essa prova, esse grupo de estudantes, em verdade, não tinham discapacidades. Pero isso é um fato interessante. É que, mesmo a gente que não tinha discapacidade, lhe gostou mais a ser uso desse material que era digital, e tinha os recursos de acessibilidade, mientras não tiveram problemas. O que passa é que muitos estudantes não têm discapacidade intelectual, mas também têm dificuldade em aprendizagem. E assim que usar recursos acessíveis permite a esses estudantes que não têm discapacidades, mas têm dificuldade de entender melhor as partes de aprendizagem. Interesante. Tenemos otra pregunta de Marco que dice, ¿qué herramientas de software utilizó para crear su proyecto? Web HTML5 e solo. Assim que as ferramentas de acessibilidade como leitora de pantalla, que são que se pode incorporar a sítio web, e tudo de maneira muito manual. E dos recursos de HTML, só isso. Ok. Y bueno, la última pregunta sería de Dayane. ¿Cuánto tiempo y qué requerimientos fueron esenciales para la elaboración de su proyecto? Ok. O tempo total de desenvolvimento foi 3 meses. Esses estudantes estudavam, assim que os tempos livres é que faziam esse projeto. E não tínhamos recursos financeiros para tanto. E os recursos eram, os requerimentos eram, esse material digital tinha que ser fiel ao livro físico, primeira coisa. E os recursos que usamos aí, como aumentar, diminuir na fonte de letra e tudo isso,
Isso vem das recomendações de desenho universal de aprendizagem. Como fazer, que temos que fazer, isso são requerimentos do próprio DUA, de Desenho Universal para Aprendizagem. Então, teníamos duas coisas: ser fiel ao livro físico e atender a los requerimentos de DUA. ¿Está claro? Me parece que sí. Bueno, muchas gracias, señorita Valeria, por su exposición. Todos agradecemos gracias al tema que nos ha presentado. Hasta luego. Ahora, a continuación, seguimos con el siguiente paper, que es A Physiotherapist Matter, Validating a Physical Rehabilitation X-Gain to Enable Safe Evaluation with Patients, con los autores que son Juan Castro, Andrés Cerrato, Edwin Gamboa y María Trujillo. Podemos empezar con su exposición. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. Listo. ¿La presentación ya está en pantalla? Sí. Gracias. Bueno, cordial saludo para toda la sala. Yo soy Juan Castro y el día de hoy voy a presentarles el trabajo titulado al español como un asunto de fisioterapia, validando un juego activo X-Gain de rehabilitación física para permitir una evaluación segura con pacientes. Por evaluación segura nos referimos a seguridad clínica de los pacientes. Antes de iniciar la presentación, es importante mencionar que este trabajo fue realizado por miembros del Grupo de Investigación Multimedia y Visión por Computador de la Universidad del Valle y con ayuda del Hospital Universitario del Valle, ambos con locación en la ciudad de Cali, Colombia. Los autores de este trabajo son Juan Castro, Andrés Cerrato, Edwin Gamboa y María Trujillo. En esta presentación vamos a abordar la introducción del trabajo, hablaremos sobre los métodos utilizados. Asimismo, pues haremos un recorrido por los hallazgos, la discusión y finalmente presentaremos las conclusiones. Para iniciar la presentación del trabajo es importante definir algunos conceptos. En este momento vamos a definir el concepto de PRE. Un PRE es un juego terapéutico, un juego activo terapéutico que asiste a terapias de rehabilitación física apoyando uno o más objetivos o tareas de terapia. Estas tareas de terapia varían entre motivación, configuración, personalización, supervisión y evaluación por parte de los terapeutas. Un X-Gain o juego activo emplea movimientos del cuerpo para habilitar la interacción entre el usuario y la plataforma. Y además un juego terapéutico provee un entrenamiento motriz a la persona que lo utilice. Para este trabajo utilizamos la herramienta PlayTherapy. PlayTherapy es una herramienta desarrollada por el Laboratorio Multimedia y Visión por Computador orientada a apoyar procesos de rehabilitación física, facilitando la planeación de la terapia y mejorando la motivación de los pacientes. PlayTherapy cuenta con 8 minijuegos que soportan movimientos para miembros inferiores y superiores y con 4 minijuegos que soportan movimientos de muñeca y dedos. Estos minijuegos funcionan con sensores o dispositivos que captan o reconocen movimientos de las personas, como lo son el Leap Motion y el Kinect 2. Cada uno de los minijuegos que mencionamos anteriormente, del set de minijuegos de PlayTherapy, se compone de las siguientes pantallas de parámetros, de los siguientes componentes. La primera es la pantalla de parámetros, que cuenta con una configuración o permite hacer una personalización de la sesión de terapia de acuerdo a las necesidades del paciente. La segunda es la pantalla de tutorial, que inicialmente se diseñó para indicarle al jugador o al paciente cómo debe realizar pues la terapia, cuáles son las reglas del juego y cuál es el objetivo que debe cumplir. La siguiente pantalla es la pantalla de juego, que es la pantalla principal en donde los pacientes interactúan con el juego. Y la última pantalla es la pantalla de resultados. En la pantalla de resultados se indica o se hace una retroalimentación de cuál fue el desempeño del jugador. Para este estudio utilizamos el caso de estudio del minijuego béisbol,
Béisbol es un minijuego que incluye movimientos de flexión y extensión de hombros y codos. En pantalla pueden ver una imagen de cómo se realiza el movimiento en este minijuego, que tiene como objetivo atrapar pelotas de béisbol o bolas de béisbol lanzadas a un personaje. El mismo juego, el mismo preg, indica al jugador o al paciente cuál es el objetivo que debe agarrar. En pantalla pueden ver que está el personaje parado con los brazos abiertos y el objetivo está en la parte izquierda. Hay que aclarar que este minijuego fue desarrollado inicialmente por el ingeniero Andrés Cortés como parte de su trabajo de grado. Bueno, los métodos utilizados para este trabajo: primero hicimos 9 sesiones de validaciones en un hospital local de la ciudad de Cali, donde participaron fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y profesionales de las tecnologías de información. En cada una de las sesiones los terapeutas interactuaban con la herramienta Play Therapy, especialmente con el minijuego béisbol, y los evaluadores realizaban, pues, mediante el protocolo de preguntas, la consecución de los datos con el objetivo de entender el mapa mental de los usuarios respecto a la aplicación. Estas declaraciones que se obtenían mediante el protocolo de preguntas fueron clasificadas mediante el método de análisis temático. Listo. En cuanto a los hallazgos, tenemos que la validación de béisbol, gracias al análisis temático realizado, nos permitió identificar 5 categorías principales en donde podemos agrupar, pues, las declaraciones realizadas por los terapeutas. La primera es sentido terapéutico, la segunda es tutorial, luego viene configuración, después está soporte a movimiento y finalmente navegación de la interfaz de usuario. En sentido terapéutico tenemos que, pues, los terapeutas resaltan la importancia de que la tecnología utilizada, los dispositivos, estén libres de interferencia, sea interferencia de sonido o en alguna otra señal. También resaltan que el área de juego debe estar limpia, en el sentido en que el paciente debe moverse libremente, sin obstáculos, pues, que impidan la realización del movimiento correcto, y que los sonidos o señales deben ser correctas. Esto se refiere a la retroalimentación que realiza el juego. Por ejemplo, si yo estoy realizando un movimiento de manera incorrecta, pues el juego debe indicarme mediante un sonido que lo estoy haciendo. Esto con el fin de evitar o corregir errores. En la categoría de tutorial tenemos, pues, se destacan 2 aspectos principales. Uno es, pues, que debe haber un tutorial para pacientes y terapeutas, en el sentido, pues, en que para ambos es importante hacer la introducción a la plataforma. En cuanto al tutorial de los terapeutas, debe haber una diferenciación clara entre los parámetros establecidos para los juegos, es decir, para la configuración o personalización, debido a que esto, pues, haría más corta la curva de aprendizaje para los nuevos terapeutas. Y también es importante, pues, para el sentido terapéutico que los pacientes entiendan cómo jugar y cuáles son las reglas del juego. En la categoría de configuración tenemos, pues, que es importante que haya una configuración por defecto para agilizar el proceso de personalización, que los parámetros, que ustedes pueden ver en pantalla un ejemplo, estén ubicados de manera lógica y uniforme, ya que algunos parámetros dependen de otros. En este sentido, que los parámetros pueden estar agrupados en secciones debido, pues, a la relación que hay entre parámetros, y que debe haber una validación de las configuraciones entre los parámetros. Esto para evitar, pues, configuraciones erróneas y que el jugador en medio de la terapia no vaya a tener ningún problema. En la categoría de soporte a movimientos se destaca que es importante, pues, que el movimiento sea cómodo para el paciente, que no sean movimientos bruscos, es decir, que la aplicación invite a hacer, pues, movimientos suaves y naturales, que el área de juego esté delimitada en el sentido en que los sensores tienen un rango máximo en que reconocen el espacio de juego, y debe haber indicaciones visuales. Por ejemplo, la que les mencionaba anteriormente del objetivo de la bola, o sea, dónde el juego va a enviar la bola que yo debo atrapar. Y finalmente estamos en la categoría de navegación de la interfaz de usuario,
donde se destaca pues que es importante para planear la terapia y debido al tiempo limitado que tienen algunos terapeutas, ya que pues en el hospital en que hicimos el estudio, los terapeutas atienden varios pacientes al mismo tiempo, entonces hay un tiempo limitado para hacer una terapia. Debido a esto, entonces es importante que la navegación, el modelo de navegación de la herramienta tenga acceso directo y opciones de control. Por ejemplo, mediante botones en las pantallas o mediante atajos de teclado. Esto con el fin de facilitar la realización de la terapia. Listo, ahora hablamos un poco sobre la discusión y teniendo en cuenta los resultados encontrados pues, en las declaraciones y gracias al análisis temático realizado, pues encontramos que se buscan apoyar dos fines particulares. El primero es la seguridad del paciente, el segundo es el tiempo de terapia. En cuanto a la seguridad del paciente, podemos destacar que la personalización y el entorno en el cual se desarrolla la terapia deben pues, estar claramente definidos y esto debe permitir al paciente un entendimiento de lo que es la herramienta para que él se sienta cómodo utilizándola y que los movimientos que él esté realizando sean acordes a lo que él necesita. El juego debe darle una retroalimentación para él saber si los movimientos los está realizando de manera correcta o no y para que el terapeuta pueda realizar la corrección necesaria. También el juego debe reflejar o debe hacer pues, sentir al jugador que está progresando en su terapia, en todo el tratamiento en general. Esto lo hacemos mediante el progreso pues, del paciente en cada una de las sesiones y pues que el paciente también debe sentirse cómodo. Y respecto al tiempo de terapia, pues la herramienta debe ser fácil para entender para los terapeutas. Debe haber una retroalimentación también específica para terapeutas. Por ejemplo, es importante que en la parte de configuración ellos sepan claramente qué deben hacer y debe haber un estándar de diseño. Como les mencionaba, son varios minijuegos, entonces pues algunos comparten algunas características. Entre las conclusiones de este trabajo nos encontramos que el diseño centrado en el usuario es efectivo para realizar validaciones de PREX y para desarrollar PREX, que las configuraciones deben ser presentadas pues de forma lógica, asegurándonos que sean entendibles y sean fáciles de usar para los fisioterapeutas o terapeutas y los pacientes. Que los mecanismos de juego deben estar enfocados a recuperación del movimiento para que sean significativos para el paciente y para el terapeuta. Y también, pues como otra de nuestras conclusiones está que nuestros hallazgos pueden servir como guía para desarrollar PREX y principalmente, como lo dice el caso de estudio, para PREX orientados a extremidades superiores. En medio de esta presentación también es importante dar reconocimientos a cada una de las personas que ha colaborado con el proyecto Play Therapy. Las estoy enseñando en pantalla. Y ya para finalizar la presentación vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado. Hay que recordar que hicimos una validación de un minijuego donde colaboraron pues, varias instituciones y varias profesiones. De acuerdo a esto hicimos un análisis temático que nos permitió descubrir dos enfoques principales en el que se orientan las terapias y que los resultados que obtuvimos nos dan pues como un resultado principal que tenemos aquí. Este trabajo presenta una guía para desarrollar PREX para extremidades superiores. Muchísimas gracias por la atención prestada. Aquí en pantalla también está la información de contacto. Listo. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora seguimos con una ronda de preguntas. Esperemos unos segundos porque ahí la conexión se tarda un poco. Perfecto.
tengo una consulta con respecto al juego de la terapia, el Play Therapies, me parece que es. ¿Este tipo de juegos es para cualquier persona que necesite terapia? Sí, esta es una herramienta enfocada a la rehabilitación física principalmente. La estamos utilizando o validando en el Hospital Universitario del Valle y pues aquí se están llevando a cabo las correcciones necesarias para la herramienta. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Vidal que dice, ¿cuánto tiempo tarda en completar una terapia de rehabilitación con el juego? Listo. Vamos a volver a la diapositiva donde presento las pantallas de parámetros de los juegos. Aquí, como pueden ver, la dinámica de trabajo, de acuerdo a lo que nos han orientado los terapeutas, es que ellos cada paciente tiene un tratamiento para su rehabilitación y dentro del tratamiento se pueden incluir diferentes terapias con diferentes enfoques. Uno de los enfoques puede ser utilizar un PREC para apoyar esta terapia. Entonces, hablamos en este caso de sesiones de terapia que pueden ser personalizadas de diferentes maneras. Respecto a la pregunta del tiempo, aquí tenemos la opción de personalizar que la terapia sea realizada por un tiempo determinado, en minutos, o que sea realizada por repeticiones. Esto ya lo decide el terapeuta de acuerdo a las necesidades del paciente. Ok. Tenemos otra pregunta de Juan. En cuanto a hardware, ¿qué se requiere para la implementación de estas PREGS? Listo. Primero cabe mencionar que los equipos en los que utilizamos la herramienta son equipos de altas prestaciones, es decir, pues equipos para jugar. Son equipos que tienen pues altas capacidades de hardware. Eso en cuanto al dispositivo, al computador o el portátil. Y respecto a los sensores, en pantalla están viendo el sensor Kinect 2, que es el que utilizamos para los movimientos de miembros inferiores y superiores, y el sensor Lead Motion, que es el sensor que utilizamos para el movimiento de las manos. Sería básicamente eso, un equipo de buenas prestaciones que pueda soportar el juego. La evaluación pues, técnica de la herramienta está disponible online. Y los dos sensores, dependiendo obviamente de qué terapia vayan a realizar. Gracias, Juan. Creo que eso sería todo por ahora. Damos gracias a tu exposición, es muy interesante y que la verdad que tu trabajo a mí me ha sorprendido bastante porque de verdad me ha fascinado con lo de la terapia. Y nada más que decir, agradecemos tu exposición a ti y a todos tus compañeros del trabajo. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, Juan. Ahora continuamos con la exposición del tema Wireless Haptic Glove for Interpretation and Communication of the Blind People, que los autores son Brian Castro, Jefferson de la Cruz y Lenin Villarreal. Buenas tardes. Buenas tardes, Lenin. Brunel, ahorita voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza? Está bien. ¿Ya se puede visualizar? Sí, Lenin. Gracias, Brunela. Listo, muy bien. Mi nombre es Lenin Villarreal. Pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas de del Ecuador. Soy un autor del paper Wireless Haptic Glove for Interpretation and Communication of the Blind People. Los autores son Brian Castro y Jefferson de la Cruz, mi persona. Como itinerario del día, nosotros vamos a hablar el día de la introducción, la estructura del sistema, la construcción del dispositivo, los resultados de
experimentales y conclusiones. Como primer punto, la introducción. En los últimos años, la fisioterapia y la tecnología ha trabajado de manera junta para proporcionar un mejor servicio de salud a los pacientes con discapacidades, con el fin de promover mayor autonomía, seguridad y satisfacción en la enseñanza y el uso de estos tipos de dispositivos. Ahora, gracias a entornos virtuales y la realidad aumentada de las personas con discapacidades, tienen la sensación de la rehabilitación y también cumplen con la terapia requerida. La sordoceguera es una discapacidad que resulta de la combinación de las deficiencias de visión y audición que generan importantes dificultades en la comunicación, del acceso de la información a la educación o desenvolverse dentro de su entorno. Los sistemas alfabéticos empleados por las personas sordociegas son diferentes dentro de los países o las regiones. La clasificación de estos incluye el alfabeto manual sordo-ciego británico, usado en el Reino Unido, el alfabeto Loro, usado en Austria y en ciertas partes de Alemania y Polonia, el alfabeto Malosi, que es usado en Italia, y el alfabeto Braille, que es usado universalmente, lo que se utiliza para leer y escribir el texto, y viceversa. Varios mecanismos para la ortografía automatizada de los dedos o diferentes sistemas de guantes implementados en una variedad de alfabetos. Dentro de algunos de ellos podemos tener el Mobile Lord Glove, que utiliza gestos continuos del alfabeto. También tenemos el DH Han, que es un prototipo que se utiliza o implementa el alfabeto Malosi, y el prototipo Word Braille, que emula la escritura dentro del teclado. Este trabajo presenta la construcción de un guante braille de bajo costo, portátil. El guante es utilizado por la persona sordociega. Esta puede transmitir mensajes utilizando un teclado braille embebido en este. Una conexión Bluetooth transmite los datos del guante a una aplicación móvil utilizada por un compañero de comunicación. Dentro de la estructura del sistema, el dispositivo consiste en un guante áptico para ser usado en la mano izquierda del usuario en el lado palmar, con el lado de la entrada y el lado dorsal como una salida. Está conectado a un microcontrolador que está colocado a la muñeca para redactar y enviar un mensaje al individuo. Y este toca los interruptores tácticos o táctiles que se encuentran en una superficie específica en el lado de la entrada, cuando su mano derecha, que corresponde a un patrón de los caracteres braille. Cada pulsación se confirma con retroalimentación vibro-tactilar de un motor específico en el lado dorsal del guante. Después de presionar los botones para una letra, el usuario presiona un botón para guardar este carácter y pasar al siguiente. Tan pronto como se forme la palabra deseada, se presiona el botón de envío y esta información se traduce y se transmite a un dispositivo móvil a través del canal serie inalámbrico Bluetooth. Cuando se envía un carácter o frase desde el teléfono móvil al microcontrolador del guante, el lenguaje braille se simula en el lado dorsal del guante y mediante o simultáneamente los motores de vibración correspondientes, cada carácter en la secuencia en la que se introduce una cadena y se logra la comunicación dúplex y la interpretación del usuario sordociego. Dentro de la construcción del dispositivo, tenemos la construcción del sistema de guante áptico para la comunicación de las personas sordociegas. Pasa por un proceso de diseño e implementación de hardware y software. La estructura del guante se desarrolla con la intención de crear un sistema confortable para que las personas que sufren discapacidad puedan utilizarla de fácil manera. Dentro del medio de comunicación, la comunicación emplea dos canales de transmisión. Para el enlace áptico con el smartphone, el primer canal de transmisión usa un módulo Bluetooth que transmite dentro de un rango máximo de cobertura de 10 metros. El segundo canal de transmisión emplea un módulo GSM, el cual transmite el mensaje como SMS y permite mayor distancia en la comunicación. El limitante en la transmisión es la cobertura de la red. La adquisición de datos y control y gestión de los mensajes enviados y recibidos
se hace uso de un microcontrolador Arnega 328, el cual se encuentra integrado en una placa y está interconectado junto a los actuadores táctiles, los interruptores táctiles y los módulos de comunicación. Esta placa electrónica es colocada cerca de la muñeca del guante. Los elementos dispersos en la palma y en la parte superior del guante están enlazados en la placa a través de un hilo conductor que facilita el movimiento de la mano. Interpretación del mensaje con la aplicación. El intérprete de la información envía por el guante a una aplicación móvil repartida en dos interfaces. El primer escenario de la aplicación, denominado chat, muestra la información enviada y recibe un botón de un mensaje que ha sido enviado el mensaje. Dentro de los resultados experimentales, una vez implementado el guante áctico y braille, la aplicación móvil para la intercomunicación de personas sordociegas, se procede a realizar las pruebas de colaboración con la Asociación de No Videntes de la provincia de Cotopaxi. Esta cuenta con un total de 16 personas, entre niños y adultos, y la población a realizar las pruebas fue un grupo de personas adultas conformado por un limitante de 3 personas, ya que en vista de que este tipo de discapacidades es muy inusual en las personas. Tenemos la primera prueba, que fue los resultados de escritura. Lenin, disculpa por interrumpirte, pero me parece que la diapositiva se ha quedado en el título y no se ha estado avanzando y no se ha estado visualizando. No, justo les digan mostrar la tabla de los resultados de las pruebas de escritura. Dentro de las pruebas de escritura he determinado el tiempo en una persona sordociega que puede tardar en enviar un mensaje a un receptor mediante el guante áctico braille, el método de la regleta y punzón. Lo que nosotros usamos fue un cronómetro para poder medir estos tiempos de escritura y cuánto se demora una persona sordociega en mandar ciertos caracteres o las palabras. Como podemos observar, tenemos las palabras y los tiempos dentro de la aplicación, y los tiempos que normalmente utilizan la regleta o el punzón. Para validar la eficiencia de la usabilidad del guante áctico y la de la aplicación móvil, se utiliza el método de la evaluación resumida GIS. Lenin, ¿Les escucho? disculpa, Lenin, la información que nos dices que nos muestras no aparece. ¿De la usabilidad o de los...? Es que haz de cuenta que tus diapositivas se quedaron en la primerita, en el título de tu investigación, y ya no sé si esté pasando algo ahí, pero el título. ¿Vemos de la presentación o
mostrándoles diapositivas. No sé, pero estoy ahorita en modo de pantalla completa de la diapositiva, pero no se ve. Estaba hablando y ustedes no están viendo ninguna parte de la información. Perdón. Ok. Dentro de la construcción, vamos a ver el principio un poco. En la introducción, como decíamos, vamos a ver un guante áptico para las personas sordo-ciegas, en el cual consiste una aplicación móvil que se conecta a través de comunicación duplex o a través de dos canales Bluetooth y GMS o una aplicación móvil. La estructura del sistema es un guante dactilar que tiene microvibradores y un microcontrolador Atmega 328 que consta en el lado palmar. Dentro de la construcción del dispositivo, nosotros hemos tratado de enfocarnos en un dispositivo de bajo costo y de fácil implementación, en vista de que las personas sordociegas con este tipo de aparatos de rehabilitación son muy costosos. El canal de comunicación que utilizamos era el Bluetooth, los módulos de transmisión. Dentro de la adquisición de los mensajes, utilizábamos dos canales, el GMS, vía mensaje SMS, y dentro de los resultados experimentales teníamos las pruebas de escritura. Esto era muy importante porque nosotros, o las personas sordociegas, normalmente escriben a través de la regleta o el punzón, y con la aplicación tenían una reducción total de su tiempo estimado para poder transmitir un mensaje. Como pueden observar, ahorita tenemos las pruebas de escritura, enviaban una palabra, un carácter en este caso, y los tiempos disminuían. La población en la que nosotros nos enfocamos era un total de 16 personas. Fue gracias a la colaboración de la Asociación de Personas Sordociegas de Cotopaxi, y esto fue más aplicado. Enviaban una palabra, un carácter. En este tipo de discapacidades es muy difícil que tengan todas las personas, bien pueden ser sordos o bien pueden ser ciegas. Dentro de la usabilidad, para validar la eficiencia de la usabilidad del guante áptico y de la aplicación móvil, se utilizaba el método de la evaluación resumida GIS, en el que se utiliza un método que tiene una escala de estilo, que genera un número representado por un promedio de compuestos de la usabilidad del sistema global. Los puntos seleccionados tienen una correlación de entre 0,7 y 0,9, y los rangos de ponderación van desde 1 a 5, lo que significa un total acuerdo y un completo acuerdo, respectivamente. Como podemos ahí observar, tenemos ya la ponderación de la tabla que hemos realizado para poder obtener los resultados, y los índices de la usabilidad para el guante y la aplicación son de 81 y 78.5 respectivamente. Las puntuaciones promedio de esta escala de usabilidad, según indica la norma, son mayores de 68, indicando que el sistema del guante y la aplicación se encuentran en una escala correcta. Además, tanto el guante como la aplicación son fáciles de usar y no llevan mayor complejidad al momento de emplearlos. Como conclusión, nosotros tenemos en las pruebas de escritura, nos hemos planteado una sola conclusión. En las pruebas de escritura se observó que el tiempo de escritura del guante áptico era más rápido que el del método de la regleta y el punzón. La propuesta en el presente artículo fue satisfactoria, puesto que después de realizar diferentes pruebas de comunicación, mejora y disminuye los tiempos de escritura, lectura de los mensajes, tanto para el receptor como para el transmisor. Y una aplicación móvil que era de fácil uso, y las personas no presentaron mayor complejidad al momento de utilizarla. Sin nada más que decir, quiero agradecerles por la ponencia. Pueden encontrar ahí los datos para cualquier investigación futura o cualquier pregunta, si les haya quedado dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lenny.
Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Esperemos unos segundos porque hay un retraso siempre respecto a la transmisión. Ok, Brunella, gracias. Bueno, Dani, yo tengo una pregunta con respecto al trabajo del guante. ¿Estos simplemente han hecho una investigación o han llegado a realizar ya, por ejemplo, una experimentación con personas que sean sordos y ciegos? Justamente aquí en la provincia de Cotopaxi, en el Ecuador, encontramos una persona sordociega y nosotros hicimos directamente el prototipo para poder hacerle lo que es la prueba de la usabilidad del guante. Como pueden observar, pues aquí tenemos y le podemos observar, él tiene en la mano el guante implementado y también la aplicación. El tiempo que nosotros nos demoramos en la realización del guante fue alrededor de unos 4 meses y correspondientemente a la aplicación y los resultados fue unos 3 meses posteriores. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Juan que dice, ¿el uso de tecnología SMS representa un costo adicional para quienes usan el guante? De hecho, no, porque ya al momento que se descarga en la aplicación directamente, esta se establece a través de mensaje que no tiene costos directamente con la comunicación del guante y con la aplicación. Tenemos la última pregunta que es de Sunashi. ¿El uso del guante, la traducción del mensaje se realiza a cualquier idioma? Por el momento solo implementamos lo que está implementado en las personas sordo-ciegas está en lenguaje braille y en las personas, los rehabilitadores que podían utilizar son netamente en español. Pero podríamos hacer la interfaz también que ya tengan otros idiomas para poder hacer una investigación futura. Okay. Bueno, la última pregunta de Juan, que me parece que es importante, es ¿la utilización del guante se vuelve invasivo o resulta como una prenda de uso cotidiano? El objetivo de nosotros era también para poder hacer que se vuelva una prenda de uso cotidiano, pero al momento de que las personas que entran va a ser un poco invasivo porque siempre va a estar ahí constantemente en su uso. Por eso lo que nosotros enfocamos es hacerle un dispositivo de fácil implementación y que no se vea o no se envuelva algo estorboso para este tipo de personas. Bueno, al parecer ha habido preguntas con respecto a tu trabajo, como no han visualizado mucho. Otra pregunta con respecto a que si solo una persona tenga la discapacidad visual, ¿la app emite avisos respecto a las barreras que pueda encontrar durante su recorrido? Eso nosotros no hemos implementado actualmente, pero sí se podría hacer, no habría ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias, Lenin. Creo que eso sería todo. Muy buena exposición. Eso es Brunella y disculpándome nuevamente, pensé que se estaba viendo la presentación y pues se quedó en la primera parte. Disculpas. Sí, no te preocupes, Lenin. Muchas gracias a ti. Ahora Gracias. continuamos con la exposición del tema Book Sense and Application for Mental Disorders, Diagnosis, a Case Study for User Evaluation and Redesign. Los autores son Carlos Humberto Espino Salinas, Yutzi Lopsli Luna García, Carlos Eric Galván Tejada, Hammurabi Gamboa Rosales, Pablo César Rodríguez, Jorge Isaac Galván, José María y José Arceo. Podemos continuar con la exposición.
Sí, bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, yo me presento, yo soy Carlos Humberto Espino Salinas, soy de México, soy estudiante de la maestría en Ciencias del Procesamiento de la Información en la Universidad Autónoma de Zacatecas. El título de mi tema es Booksen, que es una aplicación desarrollada por unos estudiantes de México, de aquí mismo de México, de una institución que se llama CECIT. Ellos desarrollan una aplicación móvil que básicamente se dedica a identificar desórdenes mentales como la depresión, el estrés de trabajo y el postraumatismo, a través de una serie de preguntas basadas en la salud mental, lo que les permite determinar qué grado de desorden tienen, y identificarlo de forma pronta. Si bien el objetivo es bueno, el problema aquí con esta aplicación es que peca de su falta de diseño para el momento de presentarse al usuario final. ¿Por qué? Porque tiene muchos fallos al momento de querer usarla. Principalmente el principal y el que vimos inicialmente todos, fue como que, pues si vamos a tener una aplicación que identifique los desórdenes mentales, pues ¿por qué no hacerla bien? Porque el objetivo es muy bueno, pero en sí su aplicación es bastante sencilla y que por el momento estaría bien, pero si la quieres utilizar en una persona que padece de ciertos problemas de desórdenes mentales, no lo vemos de forma muy factible que la usen, por el mismo motivo de que no aborda a los pacientes de manera adecuada, la forma en que te presenta la información no es ¿cómo se podría decir? La más favorable, por el hecho de que no te ayuda a identificar un desorden mental, o más bien no te inspira a tener que utilizar esa aplicación. Ya que la Organización de la Salud Mental, la OMS, estima que cerca de 300,000 millones de personas en el planeta sufren algún tipo de depresión, y nosotros consideramos que era muy importante abordar el problema de depresión de diferentes enfoques. Entonces nosotros nos dedicamos a identificar la depresión, a través de la actividad motriz, que es uno de los trabajos que también hemos estado desarrollando a través del Machine Learning, del aprendizaje automático, y también de utilizar de alguna forma las aplicaciones, pero saber cómo utilizar esas aplicaciones, más bien, cómo desarrollar esas aplicaciones para que sea un poquito más sencillo que los usuarios las utilicen, y en caso ya más profesional, que las personas del ámbito médico, de la psicología, las utilicen y puedan aplicarlas a sus pacientes. Nosotros lo que nos enfocamos mucho es que el desarrollo de una aplicación siempre tiene que estar muy enfocado en el usuario final. Entonces, para que esté enfocado en ese usuario final, tenemos que dedicarnos a que el usuario final utiliza la aplicación hasta que definitivamente cumpla con 3 aspectos muy importantes de la usabilidad, la accesibilidad, perdón, que es la eficiencia, la efectividad y la satisfacción. Cumpliendo con esos 3 aspectos, que son muy importantes a considerar en una aplicación, podemos determinar que una aplicación es buena o no. Para esto usamos una metodología que es muy conocida, que se llama diseño centrado en el usuario, que consta de 4 pasitos, que es el análisis, el diseño, prototipo y evaluación. Si bien no fuimos muy exhaustivos en esta parte, aquí donde lo metimos fue muy específicamente en analizar la aplicación original, ver su diseño, poner a prueba evaluar, como el prototipo básicamente ya está, porque es una versión beta de la aplicación. El prototipo está ya hecho y se evaluó con diferentes personas de ámbito escolar y de oficinas. ¿Por qué nos quisimos enfocar en estas personas? Una, porque la escuela
Ha sido muy comentado últimamente en México que ha tenido problemas de personas, de estudiantes que se suicidan debido al estrés, específicamente de unidades académicas como medicina. Hace poquito tuvimos una situación de ese estilo aquí en mi estado, que es Zacatecas. Entonces, debido a esa problemática, es muy importante desarrollar una aplicación que sea, pues, como herramienta para ayudar y detectar ese tipo de síntomas. Entonces, el primer ciclo que tiene este diseño centrado en el usuario se enfoca en la aplicación original. Entonces, en base a esa aplicación se hace el ciclo y luego se diseña otra aplicación a partir de las heurísticas de Nielsen en un contexto móvil, en una aplicación móvil, que dijimos, oye, ¿y si probamos esta aplicación y la hacemos en un contexto móvil? Que digamos, oye, si aplicamos las heurísticas de Nielsen y les decimos, y si ponemos esto en esa aplicación y ahora la analizamos, la diseñamos, hacemos nuestro prototipo y la evaluamos, ese sería el segundo ciclo del diseño centrado en el usuario. Entonces, básicamente fueron 2 ciclos. Fue el análisis, diseño, prototipo y evaluación de la aplicación original. Luego fueron el desarrollo de la aplicación en base a las heurísticas de Nielsen en un enfoque móvil. Se hizo un análisis, se diseñó, se hizo un prototipo y al final se evaluó. En eso fue el motivo principal de utilizar el diseño centrado en el usuario, por el simple hecho de que siempre es importante considerar al usuario como parte fundamental para el desarrollo de aplicaciones y de alguna plataforma web, de todo lo que se requiera realizar. Se hizo un flujograma, que era básicamente las tareas que debía realizar el usuario. Las tareas se realizaron idénticas tanto en la aplicación original como en el prototipo, que era, se les dio una hoja y se les dijo a los estudiantes y a los trabajadores de oficina que realizaran tareas. Obviamente no se les dio indicación ninguna, nomás se les dijo, ¿saben qué? Aquí está esta aplicación, desarrollen estas tareas, hagan estas tareas, y luego me llenan una encuesta ¿cómo se dice? Con unos cuestionarios que iban de una evaluación de Likert, pues, que utilizaban un rango de 1 a 5 para evaluar qué tanto era eficiente, eficaz y satisfactoria la aplicación, la original y después el prototipo propuesto en base a las heurísticas de Nielsen, los cuales consideraban en abrir la aplicación, entrar a una enciclopedia. Esa enciclopedia muestra información sobre los 3 desórdenes mentales los que aborda, y luego entrar al test, que tiene varias opciones, que es el Depression Test, el estrés laboral y el Traumatic Test, el estrés traumático. Tenían que revisar las instrucciones, realizar el test y obtener los resultados. Uno de los mayores fallos que identificamos es que era muy complicado hacer esos tests. ¿Por qué? Porque básicamente tenías que tener una libreta y tener que ir anotando tus respuestas. Si lo vemos de forma que esa aplicación sea para el público, básicamente no tiene sentido porque el usuario es muy complicado al momento de usar una aplicación, porque no le satisface de alguna forma, y ahí es donde tiene que entrar el aspecto que les decía, la satisfacción. Y tener que estar anotando sus respuestas para después tener que sumarlas y determinar si tiene un cierto grado de desorden mental, ya lo hace demasiado tedioso y muy poco accesible. Lo que traté de hacer fue contactarme con los jóvenes de la institución y decirles, oigan, ¿cómo ven si retomamos su trabajo, su aplicación, porque su objetivo es muy bueno, y trabajamos en eso y vemos la forma de mejorar esa aplicación y decir, oigan,
podemos mejorar esta aplicación e identificar al usuario objetivo. Decir, a ver, ¿para quién es esta aplicación? ¿Para la persona común, normal, la que nos topamos siempre? ¿O es para un profesional de una institución médica, los psicólogos? ¿O es para una persona que puede padecer ese tipo de desorden? Obviamente es muy bien sabido que es muy complicado abordar a esas personas que tienen cierto grado de depresión o de desorden mental, porque a veces sus respuestas no son las que uno quisiera o las reales, siempre tienden a mentir por tal motivo de que uno no los esté molestando. Entonces, no tuve respuesta de ellos, pero ojalá y algún día pueda ellos y tratar de colaborar para hacer algo más. Como les comento, también he estado trabajando en otras investigaciones que van desde la actividad motriz, que es básicamente, bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, pero es utilizar los smartwatch, medir la actividad motriz y en base a la actividad motriz, utilizando algoritmos de Machine Learning, determinar si una persona puede padecer depresión, bueno, detectar episodios de depresión. Entonces, como les comentaba, se evaluó la aplicación con los mismos parámetros, la original y el prototipo que se propuso, y los resultados, pues, básicamente fueron, pues, buenos, a pesar de que, buenos en el lado del prototipo, a pesar de que pues, como es muy bien sabido, las heurísticas de Nielsen están más basadas en un ambiente web y no en un móvil. Pero no sé si recuerdan, HTML5, pues, tiene pues ¿cómo se podría decir? La facilidad de que se pueda adaptar a un concepto móvil. Entonces dijimos, bueno, pues y si esa aplicación le aplicamos ciertas heurísticas, como son las de Nielsen, podemos mejorar a mejor su usabilidad, y lo ponemos a prueba y vemos qué resultados obtenemos. Y la verdad es que sí fueron prometedores, el hecho de que se puede mejorar la aplicación bastante se puede mejorar, perdón. Y lo consideramos muy apto a meter a rediseño esa aplicación. Me gustaría sí tener mucho contacto con los muchachos que realizaron la aplicación y poder mejorarla. Estaría muy bien mejorarla utilizando otros parámetros de usabilidad, de accesibilidad, y otros parámetros para poder evaluarla, tener una mejor, ¿cómo se puede decir? Una mejor vista de lo que se puede desarrollar. Como las interfaces más amigables, incrementando ciertos aspectos de la usabilidad, sin mencionar que aplicando ciertas métricas como las heurísticas de Nielsen, que están basadas en un contexto web y que pueden ser migradas a un móvil, pueden ofrecer unos resultados considerables. Aquí tengo unas capturas de lo que fue el prototipo hecho. Si bien se fijan, básicamente, si conocen las heurísticas de Nielsen, son agregadas aquí. Hay algunas cosas que fueron propuestas adicionalmente, como el uso el realizar los test de manera distinta, sin tener que estar leyendo la pregunta y luego tener que marcar tu respuesta o recordar tu respuesta, sino que básicamente las respuestas se van guardando, volver si te equivocas, mostrarte las instrucciones de cómo se tiene que realizar, tener la flexibilidad y eficiencia para usarlo, que sean así al minimalista diseño. No hubo gran cambio, pero porque el diseño es muy sencillo. Si tienen oportunidad, chequen la aplicación. No es muy laboriosa, y verán que van a concordar conmigo de que tiene muchos fallos de usabilidad y que el objetivo es bueno, pero no cumple con ciertos aspectos para un usuario. El motivo por el cual nos enfocamos en esta aplicación fue el hecho de que en su momento de lanzamiento tuvo un gran impacto aquí en México, porque fue parte de los noticieros de algunos periódicos, de algunas televisoras, y dije, bueno, es buena la aplicación. O sea, no digo, bueno,
no digo que sea malo el objetivo que tenían los jóvenes al realizar su aplicación, pero hubiera sido mucho mejor que le hubieran dado un poquito más de énfasis, más de empeño a realizar una aplicación con más métricas para determinar su usabilidad y identificar a su usuario final, porque es una de las partes que yo considero muy importantes. Nosotros no quisimos enfocarnos en eso por lo mismo, y sería todo. No sé si tengan algunas preguntas, ya sea de este trabajo de investigación, en el cual vamos a dando seguimiento, de mis otros trabajos de investigación, que si tienen oportunidad también les puedo pasar información, que es muy, muy interesante y que puede ser de mucha ayuda, más en estos tiempos por el COVID, porque nos han dicho que no dejemos las cosas así como que muy al aire, por el hecho de que la situación de ahorita ha enfrentado con problemas de personas con depresión, por lo mismo de la pandemia, del encerrarse y todo ese tipo de situaciones. Y eso sería todo. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a continuar con la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta de Juan que dice: dado que buscan el rediseño de la aplicación, ¿han considerado incrementar funciones que permitan ir más allá de la identificación de los desórdenes mentales, como por ejemplo el vincular con instituciones? Sí, de hecho es lo que en nuestro prototipo sí agregamos otras opciones, sí, otro tipo de opciones y que faciliten más el ayudar a una persona con depresión, y que si tiene algunos problemas, pues sí se pueda pues contactar a una institución que sea especializada en eso y saber cómo abordar a las personas. En sí, las funciones originales de la aplicación están, pero sí se agregan más. Sí se agregan más al final del prototipo. En el prototipo se agregan más. Ok, muchas gracias, Carlos. Y yo tengo una consulta con respecto justo estabas hablando de la depresión, y en algún caso, al usar este tipo de aplicación, las personas que no son depresivas, pero quieren ser depresivas, han llegado a manipular la aplicación de una manera que haga que duden o creen un error. Lo que pasa, hay una situación. No, en la aplicación, ni el prototipo que se realizó, no tiene como punto central a un usuario común. Entonces, en sí, las personas que llegan a hacer los test es como de... Ay, no, y en específico los trabajadores de oficina sí están como que más como de, no, es que yo sí tengo estos problemas, no, es que a lo mejor yo sí tengo estos problemas. Y sí tienden al ver las preguntas a decir, oh, caray, creo que puede que yo tenga un problema de estrés laboral. Los estudiantes sí es más como que, nah, yo no tengo nada, todo está bien, y ahí queda. Pero en lo que sí detectamos fue mucho en los trabajadores de oficina, que piensan que tienen estrés laboral. De hecho, pasó una situación de que en ese mismo momento, cuando yo estaba realizando las encuestas, que fui a una empresa, digo, no, me da permiso de hacer una encuesta. Y al mes resultó que a todos los trabajadores les volvieron a hacer una encuesta sobre el confort que tenían en sus áreas de trabajo, porque las respuestas que salieron de ese test, del que yo hice, de la aplicación, resulta que la mayoría de sus trabajadores tenían estrés laboral y querían cambiar su ambiente porque resulta que era muy tenso. Y sí, o sea, volviendo a su pregunta, sí nos hemos topado con personas que sí saben que, o sea, desconocen que padecen de algún desorden mental. Bueno, Carlos, creo que no hay más preguntas, pero de verdad tu tema ha sido demasiado interesante. Con respecto, hablaste algo acerca de la actividad motriz que hablas, es otro proyecto que estás realizando o una investigación. Sí, estoy, perdón,
No, continúa. Sí, hay unos datos que son libres, que son de personas deprimidas y de personas sanas, que se les extrajo la actividad motriz y se leyeron su actividad motriz de un dispositivo que se llama ActiveWatch. Entonces, de esos datos, lo que yo hice fue procesarlos y detectar episodios de depresión en base a redes neuronales profundas, que me los detectaran. Ahorita tengo una complicación que es con el desempeño, que tengo un 80% de aceptación y sí me quisiera subirlo un poquito más para que no hubiera problema. Mi objetivo es realizar varias herramientas para poder atacar este desorden mental, específicamente la depresión. Entonces, lo que hice fue enfocarme en las redes neuronales porque pues, trabajan en tiempo real y aplicarlas en un smartwatch y que puedan detectar los episodios de depresión. Estoy trabajando en ello, sí, sigo trabajando en ello, lo quisiera mejorar, pero ahorita es lo que estoy enfocando mucho en buscar formas de atacar la depresión. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Wilson que dice, ¿cuál es el margen de error para identificar los desórdenes mentales? ¿Dentro de la aplicación? Sí. La verdad es que no, esos parámetros no los evaluamos, entonces de verdad no sabría contestar cuál sería el margen de error. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Agradecemos tu investigación con tus compañeros. Gracias. Ok, hasta luego, Carlos. Bye. Continuamos con las exposiciones. En un momento volveremos.